Hola, nuevamente juntos para meditar, reflexionar en un nuevo capítulo de la Palabra de Dios. Diariamente nuestro encuentro para meditar en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos concentraremos en Jueces, capítulo 3. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, asístenos con tu Espíritu al meditar en tu palabra, que ella nos alimente y guíe nuestros pasos. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de los Jueces, nosotros nos encontramos de qué manera los pueblos vecinos al pueblo de Israel constituyeron una prueba del amor, de la fidelidad y de la confianza de los hijos de Dios en Dios. A veces las más son las dificultades las que realmente prueban nuestra fe y nuestra confianza. Cuando todo va bien, no se sabe si en verdad confiamos, pero cuando las cosas se complican, es allí que nuestra fe y confianza es puesta a prueba. Nosotros podemos leer en los primeros pasajes lo siguiente: de pueblos que Dios dejó para probar a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Había quienes no habían participado de las guerras, quienes no sabían del sufrimiento, de las luchas, del dolor, lo que a veces pasa con nuestros hijos, que no saben de las penurias que pasaron ustedes como padres o vuestros padres, y lo que los abuelos hicieron con sacrificio, algunos padres y algunos hijos terminan perdiendo por completo. Dios quería que el pueblo tuviera presente lo que había costado en el pasado, liberarlos, amarlos, protegerlos. Por eso es que quedaron algunos pueblos allí como pruebas. El versículo 3 habla de esos pueblos, de los príncipes de los filisteos, cananeos, sidonios, y repite allí una serie de pueblos, ¿no? Versículo 4 dice: con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecerían los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y así es que los hijos de Israel comenzaron a habitar entre cananeos, heteos, amorreos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere probarnos si en verdad nosotros queremos ser fieles. ¿Por qué es que Dios quiere probarnos? Por un principio que yo vengo repitiendo en más de uno de nuestros encuentros. Por el principio de la libertad, de la elección. Es usted que elige quedarse o no con Dios. Es usted que elige aceptar su amor o rechazar su gracia. Por eso Dios está probando a aquel pueblo, sí. Tenía buena memoria como para recordar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, por sus antepasados, por su familia. Dios los está probando para saber si en verdad ellos confiaban en Dios, si aceptaban su voluntad. Dios los está probando si en verdad ellos estaban dispuestos a ser fieles a Dios o a enemistarse con Dios y amistarse con los pueblos vecinos que tenían dioses opuestos a Dios. Infelizmente, este pueblo ciclotímico, que más de una vez estaba en la cumbre de la euforia en su comunión con Dios y que tantas otras estaban en el pozo de la depresión, en su indiferencia, distancia y lejanía de Dios. Este pueblo aquí se separa, se pone rebelde. Esas tentaciones iban a probar el corazón del pueblo de Dios, porque la amistad con el mundo, la amistad con el enemigo, la amistad con los falsos dioses es peor que no ser amigos de Dios. Y este pueblo cometió los dos pecados. Cortó su amistad con Dios y se hizo amigo del enemigo de Dios. Dejó su fidelidad con Dios
y se enamoró, se relacionó, se vinculó, se casó con falsos dioses. Y como yo he dicho alguna vez, parece extraño, ¿no? Que alguien deje una buena esposa, un buen esposo, que alguien deje una buena familia. Parece extraño que alguien deje lo mejor, lo que tiene, lo que lo ama, lo que siempre fue de bendición. Parece extraño que alguien deje a Dios, el que nos dio, el que nos da, el que nos dará todo, para irse detrás de otros dioses. Parece extraño que uno abandone al mejor amigo para hacerse amigo de enemigos. Parece extraño que uno deje al Dios que es para hacerse amigo de los dioses que no son. Parece extraño, parece inexplicable. Pero espere. No se apresure, no los condene. Tal vez nosotros estamos haciendo lo mismo. Tal vez nosotros también hemos dejado momentánea o permanentemente al verdadero Dios, al gran Dios, al único Dios, al poderoso Dios, al amoroso Dios, para quedarnos con falsos dioses, inoperantes dioses, inexistentes dioses, dioses que solo hemos hecho con nuestras manos, que solo hemos hecho con nuestras imaginaciones y que por lo tanto no son dioses, porque ¿qué dioses son aquellos que se hacen con nuestras manos o con nuestra imaginación? Pero este capítulo nos muestra que todavía estamos a tiempo. Este capítulo nos muestra que Dios puede darnos la victoria si con sinceridad nos aferramos, permanecemos y nos acercamos a Él. Este capítulo nos muestra un mensaje de Dios para nosotros, así como estando sentado en su sala, Ahod se acerca para decir: tengo una palabra de Dios para ti. Y Eglón se levantó de la silla. Así también, usted puede levantarse de la silla, de la cama, del lugar donde está, y puede escuchar a este siervo decirle con cariño, con respeto: tengo una palabra de Dios para usted. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra de Dios? ¿La va a recibir en su corazón? ¿La va a aceptar en plenitud? ¿Se va a aferrar a este mensaje? ¿Lo va a incorporar a la vida? ¿Y lo va a desarrollar en la plenitud de su vida todos los días? No te quedes sentado. No te quedes llorando tus ruinas. No te quedes adorando dioses que no son dioses. Esto es Creer en sus profetas y estamos muy contentos de comenzar nuestro programa hoy, que es una conversación amena entre amigos, pero con una base. La base es las Sagradas Escrituras y el consejo inspirado que nos viene a través del Espíritu de Profecía. Estamos con el pastor Bruno Razo. Querido pastor, es una alegría tenerlo siempre y, por supuesto, también compartir esos consejos que nos hacen bien a todos, a nosotros y también a nuestros amigos. Claro que sí, por supuesto que es un gusto estar juntos y es un gusto mayor estar juntos alrededor de la palabra de Dios. Hoy, para leer comentarios de Elena de Huay en relación al capítulo 3 del libro de Jueces. En este capítulo, en Jueces capítulo 3, vemos que
varias veces se nos menciona que el pueblo de Israel no llegó a expulsar a todos los enemigos. Ha pasado todo un libro, Josué, donde se supone que Josué era el encargado de dejar la tierra completamente llana de enemigos, aunque en realidad él tuvo muchas veces la intención de hacerlo, pero el pueblo no lo acompañó. Ahora es interesante que aquí ya estamos en la época de los jueces y reiteradas veces nos dice que se quedaron en la tierra las naciones cananeas como para probar a Israel. ¿Fue Dios quien produjo esta situación o fueron las decisiones de los israelitas los que finalmente trajeron tales consecuencias de que quedaron ahí las naciones para probar a Israel? Muy buena pregunta, y Elena de White la responde en Patriarcas y Profetas de esta manera. Pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras que fue, según antaño lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Quiere decir que fue su absoluta responsabilidad, porque si hay algo a lo que Dios nos predestina, es a la salvación y al bienestar. Claro. O sea, el proyecto de Dios fue un proyecto de vida. Fue el ser humano el que eligió el pecado, la enfermedad, etcétera, la muerte. O sea, Dios nos había creado para una vida para siempre. El ser humano eligió morir, eligió el sufrimiento. Y dentro de ahora de este ser humano, ya después de la caída del pecado, el ser humano conserva la característica de elegir. Claro. O sea, Dios invita, Dios sugiere, Dios muestra, Dios apela a la razón, apela al corazón, nos advierte, nos amonesta, nos enseña, nos instruye, pero la elección finalmente es nuestra. Dios les había dado no solamente las oportunidades, pastor, les había dado también los recursos que posibilitaran el conquistar toda la tierra. Sí, les había dado posibilidades, les había dado recursos, les había dado motivaciones, les había dado evidencias de su interés de amarlos, de protegerlos, le había dado anticipos, le había dado primicias. Claro. O sea, digamos que tenían superventajas para decidir quedarse definitivamente con esas bendiciones. Sin embargo, no las aprovecharon. Es triste ver eso en la historia del pueblo de Israel y bueno, no pudieron hacerlo y dice que quedaron como aguijones, ¿no? Que los molestaron por el resto de su historia. Claro, o sea, lo que no conquistaron y el haber permitido que algunas cuestiones, algunos idólatras y algunas cuestiones de idolatría hicieran parte de su vida diaria, era como el dolor que los acompañaba siempre. Sin duda. Ahora, en la Biblia varias veces se repite que, bueno, por lo menos en este capítulo, que la tierra fue contaminada con sangre. ¿Será que Elena White dice algo al respecto? Sí, ella dice lo siguiente: los israelitas se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y la tierra fue contaminada con sangre. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Entonces, es que Jesús iba a orar después, ¿no? Te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro. No hay problema que nosotros nos vinculemos con el mundo sucio como está. El problema es que nos dejemos influenciar y que nos sometamos a la suciedad de este mundo y terminemos practicando, incorporando a nuestra vida esas incoherencias de un mundo bajo los efectos del pecado. Y eso es lo que les pasó a esta gente. Se dejaron influenciar, hicieron alianzas, algunas cosas
les dio placer momentáneo, les gustó, pero finalmente esos placeres momentáneos se transforman en ruinas que duran por mucho tiempo, en el dolor, en la enfermedad, en la miseria. Así que eso es lo que les pasó. Se mezclaron y en lugar de influenciar a esos idólatras para que aceptaran al verdadero Dios, dejaron al verdadero Dios, aceptaron ser influenciados por esos paganos y ellos terminaban ofreciendo sus hijos a los demonios. Qué cosa, eso es algo ilógico, ¿no? Es totalmente ilógico. Difícil de entender. Claro, un padre tendría que estar rayando en la locura, si es que no está inmerso totalmente en la locura, para hacer un sacrificio humano con su propio hijo y quemarlo vivo. O sea, va más allá de la comprensión de una persona normal. Es que hacer eso. El pecado es eso, el pecado es una locura con mayúsculas. Es un intruso en el universo de Dios. Claro, y entonces esta frase que parecería bastante, digamos, como que medio, uno la rechaza, ¿no? Dice, la tierra se contaminó con sangre, o sea, era sangre de los propios hijos, la gente inocente, por seguir las locuras, los rituales tan aberrantes de los pueblos que habitaban originalmente esa tierra. Y eran expresiones simbólicas y literales también, o sea, la tierra se contaminaba con esa sangre por esos hijos ofrecidos a los demonios, al diablo, al paganismo. Así que era una sangre literal que contaminaba la tierra, pero era también una sangre simbólica, porque la culpa, la perversión, claro, la pecaminosidad había llegado a tal extremo que contaminaba en el universo perfecto de Dios. En el ritual original, en el sistema de culto instituido por Dios en el pueblo de Israel, había un tipo de sangre de ese animalito que simbolizaba a Cristo, ese cordero inocente, que en vez de contaminar purificaba al pecador, purificaba el santuario, purificaba, por así decirlo, toda la tierra, ¿no? Exactamente, porque la paga del pecado era la muerte, pero la sangre de ese corderito que ilustraba la sangre del Hijo de Dios que sería derramada y su vida entregada por nosotros, era un elemento de purificación y de salvación. Y en realidad el sacrificio, en el caso de Jesús, fue voluntario, fue un acto de amor. Incluso en el único momento en que Dios pide, entre comillas, un sacrificio, que era simplemente para probar la fidelidad, como es el caso de Abraham, en Patriarcas y Profetas vimos anteriormente una cita interesante donde el muchacho, Isaac, conversa con su padre le explica y él acepta un sacrificio voluntario por amor, ¿no? En cambio, estas pobres criaturas, ¿qué sabían? Se les quitaba la vida sin tener ninguna participación injustamente. Sí, injusto, ilógico, locura con mayúsculas. Eso es el pecado. Como la más cruel enfermedad, existen. Negarlo no es sabio. Lo mejor es admitir su existencia, reconocer lo que hayamos pecado delante del Señor, buscar el perdón, resolver las situaciones y vivir una vida en paz. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, queremos sentir y experimentar la paz del perdón. Por eso te ofrecemos nuestra vida humana y pecaminosa como está y te suplicamos que la limpies y la transformes. Bendícenos a todos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.